Hola alumnos, ¿cómo están? Buongiorno, buonasera, no importa que la vean esto. Bien, el tema del video de hoy se trata de tal vez el tiempo verbal que más problemas causa cuando uno lo ve por primera vez, el pasado próximo. Sobre todo a nosotros, los argentinos, por una serie de varios temas, ¿sí? Estos son 7 puntos que al menos voy a tratar en este video. Después lo otro se verán en clases posteriores, consultas que decidan hacerme. Pero yo le puse a este tiempo que es pasado próximo, que es resolvíamos el problema. O sea, vamos a resolver el problema hablando de esto paso por paso, estos 7 puntos. Uno, ¿por qué al pasado próximo se lo llama así? Segundo, ¿cómo se conjuga el pasado próximo? ¿Cómo se conjuga el pasado próximo? Es decir, conjugarlo correctamente porque hay que tener varios aspectos bien en cuenta. Por ejemplo, todos los que siguen, que son gli ausiliari essere avere, es decir, que este verbo, al ser un tiempo compuesto, se compone de dos verbos. Al primero se le dice verbo auxiliar, al segundo participio pasado. ¿Sí? Que tenemos, como todos los verbos, regulares e irregulares. Luego, punto número 5, que es cuando se usa essere o avere, quiere decir, como vimos en el punto, vamos a ver en el punto 3, este tiempo verbal en italiano lleva dos verbos auxiliares, a diferencia del español que solamente tenemos un solo auxiliar. Vamos a ver cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro. Después, número 6, tenemos el caso de verbi servili, que son aquellos verbos que son volere, que es querer, potere, que es poder, dovere, que es deber, porque también es otro caso especial. Pero con la práctica se va a ver bien. Y por último, que tenemos el caso del genere e del número dei verbi con auxiliare essere. ¿Sí? No voy a adelantar nada más por ahora para que no se confundan, sino que vamos a ir paso a paso. Yo saqué de acá, de este libro, las explicaciones. Es un libro muy bueno que yo uso para los ejercicios. Porque este tema, yo cuando lo estudié como alumno, el pasado próximo, también me daba muchos problemas. Y bueno, hice la salida más rápida, creo que es lo que hacemos la mayoría de los estudiantes al principio, hasta que después comenzamos a entender bien, sobre todo aquellos que profundizamos con el italiano, que es que este tiempo tratamos de recordarlo de memoria. ¿Sí? Por ejemplo, ahí directamente decimos, bueno, ¿cómo se conjugan los participios pasados? Y, bueno, ¿qué verbos van con ese y cuáles con haber? Punto. Nos hacemos una lista y memorizamos la fórmula. ¿Sí? Pero bueno, yo para que lo puedan entender bien y no cometan ese error que yo cometí, vamos a ir paso a paso. ¿Por qué? Porque si ustedes el día de mañana se les aparece un verbo, ya sea por trabajo, por viaje o lo que sea, que estén o solamente leyendo algo en internet de información, ven un verbo nuevo y uno dice, ¿viste cómo lo conjugo? ¿Sí? Ahí los puede agarrar de sorpresa y seguramente equivocarse. ¿Sí? Por eso vamos paso a paso. Bueno, esto, si bien lo vemos acá en español, es una línea temporal, y voy a agrandar acá la imagen, que tenemos, acá vemos diferentes pasados, ¿sí? Es decir, el pasado próximo en italiano, ¿qué tiempo es el equivalente al idioma español? Y es que es el pretérito perfecto simple, es, traduciéndolo, el más aproximado. Pero ¿qué pasa? Nosotros, en español, cuando hablamos, sobre todo acá en Argentina, y en Buenos Aires, en las provincias usan más esto de decir he cantado. Pero, por ejemplo, alguien me pregunta, bueno, Alan, ¿qué hiciste ayer? ¿No? Por ahora en español. Bueno, ayer me levanté, desayuné, me lavé, limpié la casa, después preparé el almuerzo, me puse a estudiar. Usamos siempre este tiempo verbal. Cuando tranquilamente podremos usar bueno, he preparado el desayuno, después me he ido a lavar, me, me he vestido. Pero es una cuestión, digamos,
que por costumbre la fuimos perdiendo, ¿sí? Pero también que es el pretérito perfecto simple, en italiano el tiempo más preciso que usa es uno que se llama passato remoto, que se ve mucho después, sobre todo en lo escrito se usa más el passato remoto, pero en la lengua hablada usan el passato próximo, ¿sí? ¿Por qué se le dice passato próximo? Porque, miren, de todos los pasados que se ven acá, es el más cercano al presente, digamos, cuyas acciones tienen un efecto sobre el momento actual, ¿sí? El presente. Bueno, acá vamos a un ejemplo para que se note más el uso. Acá tenemos una oración que es: Marta racconta a Luisa che ha avuto delle vacanze splendide. È andata in Grecia e ha conosciuto l'isola di Creta, ¿sí? Que acá hay dos maneras de decirlo en español, al uso, digamos, nuestro. Que tenemos el pretérito perfecto simple, que es: Marta le cuenta a Luisa que tuvo unas bellísimas vacaciones. Fue a Grecia y conoció la isla de Creta, ¿sí? O la otra: Marta le cuenta a Luisa que ha tenido unas bellísimas vacaciones, ha ido a Grecia y ha conocido la isla de Creta. ¿Cuál es la diferencia del pretérito perfecto simple y compuesto? Bueno, el verbo auxiliar. En nuestro idioma español es el verbo haber, ¿sí? Y que el segundo verbo se conjuga como participio pasado. En cambio, el pretérito perfecto simple no tiene participio pasado ni auxiliar, por eso es simple, porque usamos un solo verbo para describir una acción. En cambio acá, como es compuesto, se compone de dos verbos, auxiliar y participio, es decir, esta misma estructura la comparten tanto el italiano como el español, ¿sí? Ahora, vamos a un punto muy importante. ¿Cómo si coniuga? O sea, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo si forma el pasado próximo? Y se hace de esta manera. ¿Qué tenemos? Presente indicativo del verbo auxiliare. Hay solamente dos verbos auxiliares, que son essere o avere según el caso. Acá son los que yo remarqué en verde. Y el otro es el participio passato. Tenemos: Valentino ha visto la TV, Valentino vio la televisión. Celeste è andata a McDonald's, ¿sí? Sandra y Francisca sono uscite dalla scuola. Sandra y Francisca salieron del colegio. O, tutti abbiamo festeggiato il compleanno. Todos festejamos el cumpleaños, ¿sí? Bien, lo que tenemos acá es lo que tenemos acá es al verbo auxiliare, que va, acá yo lo coloré de una manera, y el participio passato, es decir, el verbo que realmente cambia en pasado, es también el que sufre el cambio. Estos, los auxiliares siempre se los dejan en presente. Para los que no lo recuerden, lo tenemos acá, en esta próxima diapositiva. Son estos, ¿sí? Los verbos auxiliares, y solo se ponen de esta manera. Por ejemplo, yo digo, volví a casa, digo, io sono tornato. Es decir, ¿por qué al primer verbo se le llama auxiliare? Porque cuando veamos cómo se conjuga uno de estos verbos en su totalidad, el verbo auxiliare nos ayuda a identificar quién es el autor de la acción, ¿sí? Porque vamos a ver que el participio passato, según la persona, no varía, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que es cómo se forma el participio passato, ¿sí? Lo que tenemos es que con los verbos regulares, acá por eso lo puse, cueste únicamente per i verbi regolari, ¿sí? Que dice, cambian alle ultime tre lettere delle tre declinazioni. Así con español tenemos las tres terminaciones, ir, ellos tienen are, ere, ire. Entonces, verbos de la primera terminación, todos los que terminan con are como parlare, el participio passato cambia a parlato. En la segunda declinación, en la segunda terminación, todos los verbos que terminan con ere como cadere van a cambiar a caduto, ¿sí? Y en la tercera declinación, todos los verbos que terminan con ire como partire, el participio passato va a cambiar a partito.
Pero acordémonos de esto, que esto solamente vale con los verbos regulares. Bueno, ahora vamos a ver cómo se conjugan estos verbos, ¿sí? Lo que tenemos acá es que los verbos en pasado próximo, acá tenemos, puse uno con auxiliare avere y otro con auxiliare essere. Así es como se conjugan. Conozco que de parlare cambia a parlato y va a quedar así. Io parlato, tu hai parlato, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. Con verbos con cadere, bueno, vemos que acá va a cambiar la última letra. No quiero decir esto ahora, pues si no se van a confundir. Es mejor que vayamos con la explicación paso a paso. Pero los verbos que terminan con ese se conjugan de esta manera. De cadere, fíjense que cambia todo a caduto y de partire cambia a partito. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la diferencia de los verbos que van con avere y con essere, ¿sí? Ahora, acá, yo digo, metti una pausa al video de file y esercizi, ¿sí? ¿Cómo conjugarían estos tres verbos? Hay tres verbos que llevan a auxiliar avere, cantare, vendere y dormire. Cantar, vender y dormir, ¿sí? ¿Qué pueden usar ustedes con lo que vieron hasta ahora en el video para conjugar los verbos correctamente? Uno, ¿sí? Acá, mirad cómo se conjuga el verbo parlare, que lleva avere, y también acá, los participios pasados, ¿sí? Yo por eso por ahora empecé dándoles ya un verbo que lleve, ya les dije de antemano el auxiliar que lleva el verbo, para que por ahora no se confunda y no se haga una ensalada y se pierda. Y tenemos acá tres verbos que llevan auxiliares essere, que son andare, que es ir, escadere, que acá es vencerse, la patente es caduta, se venció este registro de conducir, y sparire, que es desaparecer. Son verbos regulares, así que se van a cumplir las reglas se van a cumplir esta regla, ¿sí? Así que no se preocupen cuando tengan que buscarlo y digamos, conjugarlo ustedes con la información que yo les di hasta ahora, ¿sí? Bueno, pueden retroceder el video también para ayudarse. Métanle una pausa, háganlo ustedes en una hoja y después fíjense cómo salen las soluciones. Bien, así son las soluciones de tres verbos con auxiliar avere, tres verbos con auxiliar essere. Queda así. Mírenlos, cotejen ustedes qué diferencias tuvieron al conjugarlos y me dicen. Bueno, ahora, ¿sí? Lo que tenemos ahora es la pregunta tal vez más importante, que más confusiones nos da el verbo, que es el auxiliar. ¿Cuándo uso essere y cuándo voy a usar avere? Bueno, hay varios casos para utilizar los verbos con essere. Uno, tenemos lo que se llama verbi di moto. Los italianos le dicen verbi di moto a aquellos verbos que indican un traslado. Es decir, yo voy del punto A hasta el punto B. Tenemos acá andare, que es ir, tornare, que es volver, partire, que es partir, entrare, que es entrar, uscire, que es salir. ¿Sí? Hay otros más, pero estos son los más comunes como para usar de ejemplo. Así que acuérdense, cuando ven verbos que expresan estas ideas, van a llevar auxiliare essere. Acá tenemos el ejemplo. Sandra è partita per le vacanze. Sandra partió de vacaciones. Digamos, Silvia è uscita alle 8. Silvia salió a las 8. Luego tenemos, cuando se usan verbos con essere, con estos. Verbi riflessivi. ¿Cuáles son estos verbi riflessivi? Los que llamamos en español verbos reflexivos, las cosas que hacemos para nosotros mismos o sobre nosotros mismos. Por ejemplo, alzarsi, que es levantarse. No es lo mismo decir alzar la mano, levantar la mano, que alzarse. Es uno mismo el que se levanta. Lo mismo con sedersi, que es sentarse. Lo mismo con vestirsi, que es vestirse a uno mismo. Y acá tenemos dos oraciones de ejemplo. Que tenemos, mi sono alzato alle 5:30 del mattino. ¿Sí? Me levanté, o me he levantado a las 5:30 de la mañana, y tenemos Hugo si è vestito con una maglia.
Hugo se vistió con una remera. Otro caso de auxiliares que van, verbos que van con auxiliares essere. ¿Qué tenemos? Verbi di cambiamento, que indican un cambio en el sujeto. Acá los tenemos nascere, nacer, crescere, crecer, dimagrire, que es adelgazar, ingrasare, que es engordar, morir. Estos verbos que indican cambios van a llevar auxiliares essere. Acá tenemos, como ejemplo, la mia nonna è morta nel 1970. Mi abuela murió o falleció o ha muerto en 1970. Io sono nato nel 1990. Yo nací en 1990. Y acá me di cuenta que escribí mal. Bueno, otros verbos que van con auxiliare essere, que son verbi di stato. Los verbos que son stare, rimanere, entre otros. Stare es estar de, no, por ejemplo, de cómo estás en tu ánimo. Habla del estado del sujeto protagonista de la acción. Rimanere, que es quedarse. Por ejemplo, acá. Ieri ha piovuto, ayer llovió, quindi il gatto è rimasto a casa. O sea, ayer ha llovido, entonces el gato se ha quedado en casa o permaneció en casa. O tenemos otra. La faccia di Mauro è stata di sorpresa cuando le ho detto la mia risposta. La cara de Mauro fue de sorpresa cuando yo le dije mi respuesta. ¿Sí? Entonces acordemos, verbi di stato van a ir con auxiliar essere. Esto, para que quede, va a recurrir, digamos, mucha práctica y mucha ejercitación y darnos cuenta del verbo que expresa. Eso con los ejercicios uno lo va a ir adquiriendo esa experiencia y se va a dar cuenta si, bueno, lo conjugué bien, lo conjugué mal. Después, acá vamos al caso de los verbos que van con auxiliare avere, ¿sí? ¿Cuáles son? Esos son los que se llaman verbos transitivos, los verbos que van con auxiliare avere. ¿Qué quiere decir esto? Un verbo transitivo. Que llevan un objeto directo, mejor dicho, un complemento de objeto. ¿Qué quiere decir esto? Información. Es decir, el verbo no puede ir solo, necesita estar acompañado de una información. Pero no cualquier información, sino información que a mí me conteste la pregunta es ¿quién o qué cosa? ¿No? Yo, por ejemplo, si yo digo io ho mangiato y no digo nada más, yo comí, vos me vas a preguntar ¿qué cosa hay mangiato? ¿Qué comiste? Una pizza, por eso la oración esta, el verbo mangiare, que es comer, responde a esta pregunta. Necesita información que nos conteste esta pregunta. O sea, io ho mangiato una pizza. ¿Qué cosa? La pizza. Melissa ha telefonato il suo padre. O sea, llamó por teléfono ¿a quién? A su padre. Por eso el verbo telefonare tiene que ir con el auxiliar avere, porque necesita un objeto directo. Necesita información adicional para completar la idea. Tenemos Yara e Nadia hanno letto un messaggio. Leyeron un mensaje. ¿Qué leyeron? El mensaje. Yo puedo decir, ho visto un film con gli amici. O sea, una película. ¿Con quiénes? Con los amigos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de verbos que llevan auxiliar avere. Por ejemplo, estudiare. ¿Qué estudiaste? Parlare. ¿De qué cosa hablaste, no? ¿O con quién hablaste? ¿Con quién hay parlato? Dormire. Por ejemplo, ¿con quién hay dormito? ¿Con quién dormiste? Escribere. ¿Qué cosa hay escrito? ¿Qué escribiste? ¿O a quién le escribiste? Ballare. O sea, ¿qué bailaste? Yo, por ejemplo, no sé, o ballato salsa, o ballato rock, o ballato vals, bailé rock, salsa, vals, o también con quién hay bailato, o ballato con la mía copia, bailé con mi pareja. Diseñare, que es dibujar, lo mismo que dipingere, que es pintar, uno podría decir, ¿qué cosa? O sea, ¿qué dibujaste? ¿Sí? Yo puedo decir, o diseñato, no lo sé, una máquina, dibujé un auto. O aquí hay diseñato. O diseñato al mío padre. Dibujé a mi papá. O pagare, ¿no? O pagato
no lo sé, al supermercado, no sé, le pagué en el supermercado. O a quién le pagaste o qué pagaste, ¿sí? Por eso, a eso lo llamamos transitivo, el verbo que lleva sí o sí un objeto directo, ¿sí? Entonces, todo verbo que lleve objeto directo, que nos conteste estas preguntas, va a ir sí o sí con auxiliares avere. Después, puede pasar también que un mismo verbo, según el contexto, puede haber el carácter transitivo o intransitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la situación que nosotros estemos contando o leyendo, el verbo puede tomar el carácter transitivo, es decir, llevar objeto directo o no. Por ejemplo, tenemos acá el verbo que es cominciare. Acá hay dos ejemplos, miren. Yo digo, ho cominciato a estudiar el italiano ai 9 anni. Por ejemplo, cominciare es un verbo que generalmente va con avere porque comenzar, ¿no? O sea, ¿qué comenzaste? En mi caso, ho cominciato a estudiar el italiano. Empecé a estudiar el italiano. Pero también puede ocurrir que la oración no tiene, al no tener el verbo, no tener una situación de, no tener un objeto directo, tenga que ir con auxiliar S. Por ejemplo, acá te dice, dai, accendi la TV que la partita è cominciata. Dale, prende la televisión que el partido ya ha empezado, ya empezó. ¿Sí? Atentos a eso. Eso yo como recomendación se van a dar cuenta, más que haciendo ejercicios, leyendo textos. Así es como se van a dar cuenta de en qué casos el verbo es transitivo, en qué casos puede no serlo. Ahora, el otro es otro caso de cuando se usa essere o avere. ¿Sí? Tenemos los verbos potere, que es poder, dovere, que es deber, y volere, que es querer. ¿Sí? Por ejemplo, en estos casos, ¿qué auxiliar va con potere, dovere y volere? ¿Sí? Bueno, estos verbos siempre, potere, dovere y volere, en todos los tiempos verbales se les llama verbi servili. Los verbos serviles son verbos que necesitan que esté acompañado. Estos tres verbos siempre están acompañados de otro verbo. Vino, por ejemplo, la clásica pregunta, ¿puedo ir al baño? El verbo poder tiene que estar acompañado de otro verbo. O, por ejemplo, no sé, volere. Yo digo, quiero viajar a Italia, ¿sí? Entonces el verbo volere, que es querer, voglio viajar en Italia, o sea, ese quiero, ese volere, sí o sí va a ir con otro verbo. En este caso, ¿cuándo va uno y cuándo va el otro? Referido a los auxiliares. Acá tenemos la oración. Dos ejemplos. Por ejemplo, yo digo, no quise estudiar. ¿Cómo se dice? Non ho voluto studiare. Sí. En este caso, como el auxiliar de estudiare es avere, ¿sí? Vamos a guiarnos por, en este caso, que el auxiliar que va acá es el mismo, tiene que coincidir con el auxiliar del segundo verbo. En este caso, el segundo verbo es estudiare, va con auxiliar essere. ¿Sí? Por eso puse acá, en este caso va el auxiliar avere, que es el osteso del verbo estudiare. Ahora, non sono voluto tornare prima. No quise volver antes, no he querido volver antes. Acá, ¿qué auxiliar va? Ese debe haber. Bueno, nos fijamos en este verbo, tornare. Tornare, como dijimos antes, es un verbo de traslado. ¿Sí? Entonces, verbos de traslado llevan auxiliar essere. Por lo tanto, el auxiliar que va a ir acá va a ser auxiliar essere. Por eso, en questo caso, va el auxiliar essere, que es el osteso del verbo tornare, que es el mismo del verbo tornare. Ahora, con esos tres verbos, con potere, dovere y volere, hay otra regla, que es, quando questi verbi non sono seguiti da un altro verbo, l'auxiliare que si usa è avere. ¿Sí? O sea, con estos verbos no los acompaña otro verbo, como vimos en el ejemplo anterior,
el auxiliar que se va a ir va a ser avere. Por ejemplo, sei andato a fare la spesa. ¿Fuiste a hacer las compras? No, non ho potuto. No pude. No sigue, vieron que no sigue la oración. Al terminar ahí, el auxiliar va a ser avere. Por ejemplo, perché non hai studiato? Perché non ho voluto. Porque yo no quise. ¿Sí? Vemos que no, la oración se acaba ahí, entonces el auxiliar en este caso siempre va a ser avere. ¿Sí? Ahora, vamos a otro aspecto, el último ya de este video, que es il genere e il numero nel passato próximo. Genere tenemos que son dos, masculino y femenino, masculino y femenino. Y el número se refiere al número de sujetos que hace la acción, por eso se le dice que el número es el singular o el plural. Ahora, nosotros lo que tenemos es que con el caso, en el pasado próximo, se dice, se el auxiliare e il verbo essere cambia la última letra del participio. ¿Qué quiere decir esto? En los verbos con auxiliar essere cambia la última letra. Y un momento, ¿eso dónde lo vimos? Lo vimos mucho más atrás. Fíjense acá, ¿sí? Que los verbos con essere, yo acá, por ejemplo, cadere tenemos que cambiar a caduto, pero acá también está caduta, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué ocurre esto. De partida cambiar a partito el participio. Y también es válido poner partita. Ahora, ¿cuándo pongo uno, cuándo pongo el otro? Eso es, acá es cuando se viene la respuesta. Miremos la misma oración. Verbos con S, que son, acá tomé el ejemplo del verbo partire. Esta gente parte de viaje. Tenemos Luca è partito per Rimini, ¿sí? Pero si yo digo que Marta ha partido, no voy a decir Marta è partito. Voy a decir que Marta è partita, ¿sí? Ahora tenemos, fijémonos que acá cambia singular, singular de masculino, singular masculino a singular de femenino. ¿Cómo cambia? Ahora lo que tenemos es que Luca y Fabio sono partiti per Firenze. Cuando la oración es en plural masculino, tenemos a los sujetos Luca y Fabio, que son ellos, los varones. Acá la última letra que cambia es cambia a I. Y después lo que tenemos es que Marta y Federica, si en este caso como el sujeto es plural, dos personas y femenino, dos mujeres, cambia a partite. O sea, tenemos que estar atentos cuando en las oraciones con S, estar atentos quién es el sujeto de la acción para poner la última letra de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa con los verbos que llevan al auxiliar avere? Bueno, acá por suerte es mucho más fácil. Tenemos en el caso del passato próximo, se l'auxiliare e il verbo avere, il participio passato non cambia, è uguale. Es decir, no pasa todo esto. Así que podemos respirar tranquilos. Fíjense este verbo, que es preparare, ¿no? Hablando de preparar comidas. Io ho preparato la cena, tu hai preparato una torta, Mario ha preparato un minestrone, prepara una sopa, Oriana ha preparato una torta, i miei figli, es mis hijos, hablo de ellos, hanno preparato molti piatti. Fíjense, con un verbo que lleva a avere, siempre va a quedar, termina con o, queda igual en todos los casos. Así que bueno, acá doy por terminado esta primera parte de lo que es pasado próximo y bueno, espero sus dudas y que hayan entendido el tema y bueno, para eso estoy, para resolver todas las dudas que a ustedes se les vayan a empezar, se les vayan sumando o apareciendo, así que bueno, arrivederci.